¿Ya has parado a pensar cuál es el verdadero objetivo de tu vida? Muchas personas corren todos los días tras conquistas, victorias y reconocimiento, pero están corriendo en la dirección correcta. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, usó la imagen de una carrera para hablar sobre algo mucho mayor que medallas o coronas terrenales. Él declaró que seguía hacia el objetivo, por el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, mostrando que existe un propósito eterno que da sentido a cada paso dado en esta jornada. Y ya que estamos hablando sobre correr en la dirección correcta, ¿qué tal si caminas junto a nosotros en este propósito? Inscríbete en el canal y forma parte de una comunidad que busca comprender cada detalle de las enseñanzas del apóstol Pablo, dejando que la palabra guíe cada paso de nuestra carrera. La carta a los filipenses nació en un ambiente cargado de significado. Filipos era una colonia romana, compuesta por muchos veteranos de guerra, acostumbrados a la disciplina, al esfuerzo y al orgullo de la ciudadanía romana. Cuando Pablo escribió a esa comunidad, ya había pasado por prisiones, persecuciones e incontables privaciones. Aún así, sus palabras desbordan aliento. En ese escenario, al usar la metáfora de la carrera, el apóstol se conecta con imágenes familiares para los filipenses, pues en las ciudades grecorromanas los juegos atléticos eran parte de la cultura. Los ciudadanos sabían lo que significaba entrenar, competir y luchar por una corona que se deshacía rápidamente. Pablo entonces resignifica este lenguaje para señalar a una realidad eterna, superior a cualquier victoria terrenal. Cuando Pablo declara en Filipenses 3:14 que corre hacia el objetivo, por el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, no está solo describiendo el esfuerzo humano. Su metáfora va más allá de la imagen deportiva. Ella lleva el peso de una vida entera dirigida a algo que supera recompensas pasajeras. Mientras los atletas de Filipos corrían para obtener gloria y reconocimiento, Pablo afirma que su objetivo es conocer a Cristo, vivir para Él y participar de la plenitud del llamado divino. Este lenguaje despertaba en el corazón de los lectores una identificación inmediata, pero también una provocación. ¿Será que estaban corriendo en la dirección correcta? El apóstol no está hablando de una carrera cualquiera, sino de un movimiento existencial. Él reconoce que la fe cristiana no se vive en la estancación, sino en constante avance. En la jornada espiritual, no hay espacio para el acomodamiento, y es eso lo que él procura despertar en los filipenses. Cada paso dado por fe, cada elección hecha en obediencia y cada renuncia en pro del Evangelio son parte de esa carrera. El tono de la carta deja claro que Pablo desea ver a sus hermanos, no como espectadores, sino como atletas comprometidos, decididos a permanecer firmes en la pista que Dios les preparó. El contexto también muestra que Pablo escribe con afecto y gratitud. Los filipenses eran socios fieles en su misión, sosteniéndolo en momentos de necesidad. Aún así, incluso dirigiéndose a una iglesia madura en la fe, no deja de advertirles que mantengan la mirada puesta en Cristo. La carrera no termina mientras la vida presente no se cierre. Siempre había el riesgo de distracción, de perder el enfoque, de dejarse seducir por los valores romanos o por las presiones de la sociedad. Por eso, la imagen de la carrera no es solo motivadora, sino también correctiva. Al introducir esta metáfora, Pablo demuestra una visión realista de la vida cristiana. No es un paseo, ni una espera pasiva por el cielo. Es esfuerzo, es disciplina, es perseverancia, y cada cristiano debe darse cuenta de que esta carrera no es contra los otros, sino contra todo aquello que intenta desviar del verdadero objetivo. Los filipenses, insertos en un mundo que valoraba el honor humano y el prestigio social, necesitaban oír que la verdadera gloria no está en el reconocimiento terreno, sino en alcanzar el premio del llamado celestial.
Al afirmar que prosigue hacia el objetivo, Pablo emplea un verbo que transmite movimiento continuo, intensidad y propósito. No es una caminata distraída, sino una persecución decidida. El término sugiere la imagen de alguien que se inclina hacia adelante, que extiende el cuerpo para alcanzar la línea de llegada. En la vida espiritual, esto significa que la fe no puede ser tratada como algo estático, sino como una búsqueda incesante por mayor intimidad con Cristo. El apóstol sabía que permanecer parado equivaldría a retroceder, y es por eso que insiste en usar un lenguaje que inspira acción. Este proseguir contrasta con la postura de muchos religiosos de su época, que se acomodaban en tradiciones o conquistas personales. Pablo, que antes se enorgullecía de sus méritos judíos, declara que considera todo pérdida ante la sublimidad de conocer a Cristo. Él no corre más movido por la vanidad de destacarse, sino por el deseo de conformarse a la imagen del Señor. Su carrera no está motivada por comparación con otros, sino por una convicción interna. Fue alcanzado por Cristo y ahora desea alcanzarlo cada vez más. El movimiento es fruto de gracia, pero también de disciplina consciente. Esta carrera exige del cristiano un espíritu de constancia. Pablo no habla de velocidad, sino de dirección. La cuestión central no es quién llega primero, sino quién permanece fiel hasta el final. Muchos pueden comenzar bien, pero el desafío es proseguir incluso ante obstáculos. Las prisiones de Pablo, sus heridas, naufragios y persecuciones podrían haber sido motivos para desistir, pero él transformó cada dificultad en combustible para seguir adelante. El verbo proseguir cobra aún más peso cuando recordamos que Pablo escribe desde la prisión, encadenado, pero con la mente libre y con el corazón ardiendo en esperanza. Al describir esta carrera, Pablo también enfrenta la tendencia humana de vivir de recuerdos pasados, ya sean de fracasos o de conquistas. Quien se aferra al ayer pierde el paso de hoy. Proseguir significa levantarse diariamente con la disposición de comenzar de nuevo, independientemente de las marcas que el pasado dejó. La imagen del atleta corriendo con los ojos fijos en la línea final transmite precisamente esta postura. No detenerse en lo que quedó atrás, sino avanzar hacia lo que está adelante. Con esto, Pablo invita a los filipenses y a todo cristiano a darse cuenta de que la vida de fe es un movimiento constante en dirección a Cristo. El camino puede ser largo y fatigante, pero cada paso dado en obediencia acerca más al objetivo. El proseguir de Pablo no es mero esfuerzo humano, sino respuesta al amor de Dios que lo llamó. Esta misma dinámica se aplica hoy. El cristiano no corre solo, corre sostenido por la gracia que lo impulsa a seguir hasta la consumación de la promesa. Cuando Pablo menciona el objetivo y el premio, utiliza imágenes distintas que se complementan. El objetivo es la meta visible, la línea de llegada, mientras que el premio es la recompensa dada al vencedor. En el caso de la carrera espiritual, el objetivo es Cristo y el premio es la plena comunión con Él en la eternidad. Pablo ya había declarado que considera todas las cosas como pérdida por causa de la excelencia de conocer a Jesús. Este conocimiento no es solo intelectual, sino relacional, fruto de caminar en obediencia y experimentar su presencia. El premio, por su parte, apunta a la consumación de esa relación, participar de la resurrección y de la gloria eterna. Es interesante notar que Pablo no presenta el premio como algo material o como una recompensa terrenal. Al contrario, habla de una realidad que trasciende el tiempo. Mientras los atletas de su época competían por coronas de lauros que marchitaban en pocos días, el apóstol corre por una corona incorruptible, preparada por Dios. Este contraste entre lo efímero y lo eterno refuerza la seriedad de su carrera. Desea algo que el mundo no puede ofrecer, y por eso su motivación permanece inquebrantable, incluso frente a las pérdidas y sufrimientos.
El objetivo de Pablo es también una invitación para realinear prioridades. Muchos pueden gastar la vida corriendo tras metas que no llevan a ningún lado. Éxito, estatus, reconocimiento. Para el apóstol, toda carrera que no tiene a Cristo como meta final es vana. Llama a los filipenses a reflexionar sobre dónde están invirtiendo sus energías, y ese llamado resuena hasta hoy. ¿Qué ha ocupado la línea de llegada en la mente y en el corazón de las personas? El objetivo que guía los pasos define toda la trayectoria. Ese objetivo también trae claridad ante distracciones. El atleta que corre mirando hacia los lados pierde velocidad y puede desviarse de la pista. De la misma manera, el cristiano que pierde de vista a Cristo corre el riesgo de cansarse y desistir. Pablo muestra que el secreto está en fijar los ojos en aquel que es la propia meta. Al hacer esto, cada renuncia, cada lágrima y cada esfuerzo adquieren un nuevo sentido. El objetivo no es un logro personal, sino una relación que transforma la vida presente y garantiza esperanza futura. En el corazón de Pablo, el premio no era solo algo distante, reservado para después de la muerte. Ya en el presente experimentaba la alegría de vivir en Cristo, aunque de forma parcial. La carrera no estaba hecha solo de expectativa, sino de experiencia diaria con el Señor. El premio final estaba reservado en los cielos, pero cada paso en la carrera ya le permitía probar las riquezas de la gracia. Esta combinación de presente y futuro daba al apóstol fuerza para continuar, y es esta misma certeza la que fortalece a cada cristiano en su caminar. Antes de seguir, vale una pausa para reflexionar. Si tuvieras que describir hoy cuál es el objetivo que más ha guiado tus pasos, ¿qué dirías? Comparte en los comentarios, porque cada respuesta puede enriquecer aún más esta conversación sobre lo que realmente vale la pena perseguir. Al hablar de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús, Pablo se refiere a un llamado que no nace de las aspiraciones humanas, sino de la voluntad divina. No se trata de ambiciones profesionales, logros sociales o reconocimiento terrenal, sino de una invitación del propio Dios a vivir de acuerdo con su voluntad. El término vocación viene cargado de un peso celestial. Es una convocatoria que no se origina en las pasiones humanas, sino en el corazón del Creador. Este llamado es soberano porque está por encima de cualquier otro. Tiene primacía sobre todos los demás compromisos de la vida. Es lo que Pablo deja claro también en 2 Timoteo 1.9, cuando dice que Dios nos salvó y nos llamó con una santa vocación, no según nuestras obras, sino según el propósito y la gracia. La soberanía de este llamado redefine por completo las prioridades del cristiano. Pablo, que antes perseguía a la iglesia creyendo servir a Dios, al encontrar a Cristo en el camino de Damasco, tuvo su vida radicalmente invertida. Sus metas anteriores, ser reconocido entre los fariseos, alcanzar prestigio religioso, destacarse por la observancia de la ley, perdieron sentido. El llamado del alto le dio un nuevo horizonte, un nuevo enfoque y un nuevo propósito. Ahora cada paso, cada palabra, cada viaje misionero estaba sometido al objetivo mayor, agradar a aquel que lo llamó. Este cambio muestra que la verdadera carrera de la vida no está determinada por lo que el ser humano desea conquistar, sino por lo que Dios ha establecido como destino eterno. Esta vocación, sin embargo, no es solo una invitación para el futuro, sino una orientación para el presente. Cuando Pablo habla de correr hacia el objetivo de la soberana vocación, no está pensando solo en el premio escatológico, sino también en la vida diaria moldeada por este llamado. Aquel que recibió la invitación de Dios necesita ajustar su manera de vivir. Relaciones, trabajo, elecciones, todo pasa a ser influenciado por esta perspectiva. Es una vocación que exige exclusividad, porque nadie puede correr mirando hacia dos objetivos al mismo tiempo. Otro aspecto importante es que este llamado celestial no se limita a líderes o misioneros.
Pablo escribe a los filipenses como quien habla a todos los hermanos en la fe, recordándoles que cada cristiano ha sido llamado a correr en esta misma dirección. Esto significa que no existen vocaciones espirituales de segunda categoría. La dignidad del llamado radica en ser de Dios y en Cristo Jesús. Esta conciencia trae identidad y firmeza. El cristiano sabe que su vida no es aleatoria, ni regida por el azar, sino conducida por el propósito de un Dios soberano que lo ha alcanzado. La consecuencia práctica de abrazar este llamado es la transformación de prioridades. Lo que antes parecía urgente e indispensable pierde fuerza ante la grandeza de la vocación divina. El apóstol demuestra que vivir para Cristo no significa abandono de responsabilidades, sino reorganizarlas bajo un nuevo centro. La soberana vocación funciona como un norte que guía al corredor en la pista correcta, garantizando que su energía no se disperse en carreras sin destino. En la carrera espiritual descrita por Pablo, uno de los mayores obstáculos está en el peso del pasado. El apóstol reconoce esto cuando declara que olvida las cosas que quedaron atrás y avanza hacia las que están delante de él. La idea no es de una amnesia selectiva, sino de una elección consciente de no vivir atado al ayer. Para Pablo, tanto culpas como conquistas pueden transformarse en cargas que retrasan al corredor. En Isaías 43, 18, 19, Dios ya había dicho al pueblo que no se acordaran de las cosas pasadas, porque haría algo nuevo. Pablo retoma esta lógica. No se trata de negar la historia, sino de redimirla en el presente, caminando hacia el futuro que Dios preparó. El pasado de Pablo incluía persecuciones a la iglesia, prisiones e incluso complicidad en muertes de cristianos. Humanamente, estos recuerdos podrían atormentarlo e impedirle seguir. Sin embargo, él no permite que la culpa se convierta en un peso permanente. El encuentro con Cristo resignificó su trayectoria, mostrando que incluso los errores más profundos pueden ser cubiertos por la gracia. El olvido del que habla es, en realidad, la negativa a vivir atrapado por la vergüenza. La sangre de Cristo abrió un nuevo camino y esta certeza le dio audacia para avanzar. Por otro lado, Pablo tampoco se apoya en sus victorias anteriores. Sus éxitos como misionero, sus iglesias fundadas, sus discípulos formados, nada de eso sirve como excusa para detenerse. Si alguien tenía razones para estar orgulloso, era Pablo. Pero él entiende que las conquistas pasadas no garantizan fidelidad presente. Olvidar significa también no acomodarse en memorias de antiguas glorias, sino mantenerse en constante movimiento. El cristiano que vive de recuerdos corre el riesgo de perder el vigor de la carrera. Esta enseñanza es vital para todo seguidor de Cristo. Muchas veces, la culpa por lo que salió mal o la vanagloria por lo que salió bien se convierten en obstáculos invisibles. Olvidar lo que pasó significa soltar el peso que impide el avance, sin negar la realidad, sino sometiéndola a la gracia. Se trata de un acto de fe, creer que el futuro preparado por Dios es mayor que cualquier marca del pasado. Es caminar ligero, sin cadenas que aten el corazón. Este olvido redentor también apunta a la importancia de la esperanza. El cristiano no se define por lo que fue, sino por lo que está convirtiéndose en Cristo. Pablo enseña que la carrera no es sobre dónde empezamos, sino hacia dónde estamos yendo. El pasado puede haber dejado cicatrices, pero la vocación del alto proyecta un futuro transformador. Esta visión libera el corazón para correr con intensidad, sabiendo que el premio está adelante y no detrás. La carrera descrita por Pablo no puede ser mantenida sin disciplina. La metáfora del atleta remite a entrenamientos duros, repetición, renuncia y constancia. El apóstol sabía que, así como ningún corredor gana sin preparación, ningún cristiano permanece firme sin cultivar hábitos espirituales.
En 1 Corintios 9:25 ya había escrito que todo atleta se domina en todo para alcanzar una corona corruptible, pero los cristianos corren por una incorruptible. Este dominio propio es la clave de la perseverancia. En la vida cristiana, la disciplina se manifiesta en prácticas que fortalecen la fe, oración, lectura de la palabra, comunión con los hermanos, servicio y adoración. Estos elementos no son accesorios, sino el combustible de la carrera. Pablo mismo vivía en constante oración y exhortaba a los fieles a hacer lo mismo. La disciplina espiritual no es un peso, sino un medio de mantener viva la llama de la vocación. El atleta que no entrena se desgasta fácilmente. De la misma forma, el cristiano que descuida la vida espiritual pierde el aliento de la caminata. Además, la disciplina implica elecciones diarias. Muchas veces es necesario renunciar a placeres inmediatos para mantenerse en la pista. El atleta renuncia a excesos alimentarios, a noches mal dormidas y a distracciones que comprometen su rendimiento. En la fe, esto se traduce en resistir tentaciones, evitar caminos de distracción y priorizar lo que realmente edifica. Pablo demuestra en su propia vida que vivir para Cristo es elegir constantemente aquello que se acerca al objetivo, incluso cuando eso cuesta. Otro aspecto es la perseverancia en momentos de cansancio. La disciplina no se prueba solo en días de entusiasmo, sino principalmente cuando el cuerpo pide descanso y la mente sugiere desistirse. Pablo enfrentó naufragios, azotes, prisiones, pero nunca abandonó la carrera. Su disciplina no era fruto de fuerza humana, sino de la gracia que lo sostenía. La cooperación entre esfuerzo personal y capacitación divina mantiene al cristiano firme en la trayectoria. La imagen del atleta nos recuerda que la carrera de la fe no es improvisada, sino cuidadosamente alimentada. No hay victoria sin entrenamiento, y no hay perseverancia sin hábitos que sostengan el alma. Pablo nos recuerda que correr hacia el objetivo exige más que entusiasmo momentáneo. Requiere constancia, enfoque y disciplina. Estos elementos garantizan que el cristiano no se pierda en el camino, sino que avance con firmeza hasta el premio de la soberana vocación. En el desarrollo de la carta, Pablo muestra que la carrera espiritual no es solo cuestión de esfuerzo físico o disciplina, sino también de mentalidad. En Filipenses 3:15, él exhorta a los perfectos, en el sentido de maduros, a pensar de esta manera, es decir, a adoptar la misma perspectiva que él tenía en relación a la carrera. Esta madurez no significa perfección absoluta, sino una conciencia clara de que aún hay camino por recorrer y que es necesario mantener los ojos en el objetivo. En Romanos 12:2, Pablo también recuerda que la transformación comienza con la renovación de la mente, y eso refuerza el papel central de la forma de pensar en la caminata cristiana. La madurez que Pablo describe está marcada por la humildad. El apóstol no se presenta como alguien que ya ha llegado al final de la carrera, sino como quien aún corre. Este reconocimiento de incompletud es parte esencial de la madurez. Saber que no se está listo, sino en proceso. La inmadurez, por el contrario, lleva a una falsa autoconfianza que puede paralizar o desviar al corredor. Pensar como Cristo significa asumir una postura de siervo, no de conquistador terreno, como Pablo ya había enseñado en el capítulo 2 de la misma carta. Otro aspecto de la madurez cristiana es el contentamiento. Pablo, incluso encarcelado, no demuestra ansiedad respecto a su condición. Él sabe que la vida no está controlada por circunstancias externas, sino por la esperanza en el llamado de Dios. Esta mentalidad protege el corazón contra la oscilación entre la euforia y el desespero. El corredor maduro corre con constancia, sin dejar que los vientos de la vida determinen su ritmo.
La madurez brinda estabilidad, firmeza y serenidad. Esta forma de pensar también involucra discernimiento. No todo lo que parece bueno es provechoso para la carrera. El cristiano maduro aprende a distinguir lo que fortalece de aquello que solo distrae. Pablo llama a los filipenses a no dejarse seducir por disputas vanas, por ambiciones egoístas o por la gloria humana. La mente moldeada por Cristo ve más allá de las apariencias y evalúa cada paso en función del objetivo eterno. Es esta claridad la que evita que la carrera sea interrumpida por atajos engañosos. La madurez que Pablo propone es, por lo tanto, una forma de vivir con los pensamientos alineados a la perspectiva de Cristo. Se trata de cultivar una manera de ver la vida que fortalece la carrera, manteniendo el corazón libre de arrogancia, la mente libre de distracciones y la esperanza firmemente fundamentada en lo que es eterno. El corredor que piensa de esta forma corre con confianza, no porque ya ha llegado, sino porque sabe que su meta está segura en Cristo. Al hablar de la carrera hacia el objetivo, Pablo no deja de señalar los peligros que podrían desviar a los corredores. En Filipenses 3, 18-19, él alerta sobre aquellos que andan como enemigos de la cruz de Cristo, personas cuyo Dios es el vientre, cuya gloria está en la vergüenza y que solo piensan en las cosas terrenas. Este es un retrato sombrío, pero necesario, porque muestra el contraste entre quien corre por el premio y quien se pierde en las distracciones del trayecto. Pablo no habla con indiferencia, sino con lágrimas, revelando su dolor ante esta realidad. El enemigo de la cruz no es necesariamente alguien que la rechaza con palabras, sino alguien que, en la práctica, vive en contradicción con ella. Cuando Pablo dice que el Dios es el vientre, se refiere al dominio de los deseos, a la búsqueda incesante de satisfacción personal, sin sumisión al Señor. Esta forma de vivir es incompatible con la carrera espiritual, porque transforma la vida en búsqueda de placeres inmediatos. En Gálatas 6:8, Pablo refuerza que quien siembra para la carne cosechará corrupción, pero quien siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Otro peligro es gloriarse en lo que es vergonzoso. En un mundo que valora el estatus, el poder y la apariencia, muchos se enorgullecen de aquello que debería causar arrepentimiento. Esta inversión de valores impide que la mirada se fije en el objetivo correcto. Para Pablo, este tipo de actitud es una amenaza seria porque seduce el corazón y roba la esperanza. El corredor que se deja fascinar por el brillo pasajero corre el riesgo de abandonar la pista antes de llegar. La mente fija solo en las cosas terrenales también es un gran obstáculo. El apóstol no está condenando la vida en el mundo, sino la reducción de la existencia solo a lo que es visible y material. Cuando el corazón se apega exclusivamente a lo inmediato, se pierde de vista la realidad celestial. El cristiano que corre mirando solo al suelo no percibe la línea de llegada delante de sí. La carrera se vuelve pesada, cansada y sin sentido. Estos alertas de Pablo sirven como señales a lo largo de la pista, recordando que no basta con correr. Es necesario correr en la dirección correcta. La vida cristiana exige vigilancia constante, pues los enemigos de la cruz no son solo externos, sino que pueden surgir en el propio corazón. El apóstol llama a la iglesia a mantener los ojos en el objetivo y no dejarse atrapar por las distracciones que roban la esencia de la carrera. Pablo cierra este tramo de la carta con una de las imágenes más poderosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde aguardamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Para los filipenses, que eran orgullosos de su ciudadanía romana, esta afirmación tenía un enorme impacto. El apóstol recuerda que por más valiosa que fuera la honra de ser ciudadano de Roma, había una ciudadanía infinitamente superior, la celestial.
Esta conciencia redefine cómo corre el cristiano, porque cambia su identidad y su destino. Tener ciudadanía en el cielo no significa despreciar la vida presente, sino vivir con un horizonte mayor. El cristiano que sabe a quién pertenece corre con seguridad, porque entiende que su historia no termina en la tierra. El objetivo no es solo soportar el presente, sino aguardar con esperanza la transformación prometida. Pablo afirma que Cristo transformará el cuerpo de la humillación para ser conforme al cuerpo de su gloria. Esta promesa garantiza que la carrera no es en vano, pues cada paso nos acerca a esta realidad gloriosa. Al mismo tiempo, esta ciudadanía celestial tiene implicaciones prácticas. El corredor que sabe de dónde es y a dónde va vive de forma diferente en el presente. Sus valores, sus elecciones y su comportamiento no son dictados solo por la cultura que le rodea, sino por la patria que le aguarda. Esto significa vivir con ética, esperanza y valentía, incluso en medio de presiones. En Colosenses 3:1-2, Pablo ya había exhortado a los cristianos a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, y a pensar en las cosas de arriba, no en las que son de la tierra. Esta visión escatológica no aparta de la vida práctica, sino que la ilumina. Al correr con los ojos en la meta celestial, el cristiano encuentra fuerza para soportar pruebas, sabiduría para afrontar desafíos y alegría para servir. La esperanza en el futuro moldea la perseverancia en el presente. Pablo muestra que no es una espera pasiva, sino una carrera activa, donde cada paso se da con confianza en el Señor que vendrá, con la imagen de la ciudadanía celestial. Pablo cierra su metáfora de la carrera de manera grandiosa. No habla solo de un objetivo distante, sino de una identidad presente y de una esperanza futura. El corredor que entiende que su patria es el cielo corre con ligereza, porque sabe que el premio ya está garantizado en Cristo. La línea de llegada no es solo el final de una carrera, sino el encuentro definitivo con el Salvador, que transformará todas las cosas. Cada etapa de esta carrera de la fe cobra aún más sentido cuando compartimos experiencias. Deja tu comentario contando lo que más ha fortalecido tu andar. Comparte este vídeo con alguien que también necesita este aliento y suscríbete al canal para continuar aprendiendo juntos, como una familia que valora la sabiduría de la palabra.